De 12 a 4, oposición y movimiento estudiantil convocan a trancazo en el país. Denuncia. Presidente Nicolás Maduro acusa a oposición de saboteo electoral. Desmentido. Mesa de la Unidad rechaza acusaciones de hackeo a sistema informático del CNE. Presentación. Candidatos a la constituyente oficializan su inscripción. Crítica. Para Enrique Márquez, constituyente debe tomar en cuenta al pueblo. Tragedia. Explosión de camión con gasolina causó muerte de 153 personas en Pakistán. Partido de ida. Monagas venció al Caracas en la final del torneo Apertura. Histórico concierto. Alejandro Sanz se reúne con sus amigos en Madrid. Que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, para todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Néstor Brito y Milagros Zamorano estamos listos para llevarles los detalles de las informaciones ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, informó que el precio de la canasta básica familiar en mayo se ubicó en 1.426.363 bolívares, lo que representa un aumento de 212.343 bolívares. Durante su informe mensual, Sendas aseguró que se requiere de 15.2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para una familia de 5 miembros, es decir, 33.030 bolívares diarios. En este sentido, sostuvo que todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio, mientras que 17 productos de los 60 que contiene la misma presentaron problemas de escasez, entre ellos leche, polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pasta alimenticia a precio regulado, harina de maíz, café y mayonesa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la oposición estuvo preparando un plan para sabotear las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio e indicó que lograron capturar a un presunto responsable. Se estaba preparando un proceso de hackeo, intervención y sabotaje de todo el sistema informático que garantiza las máquinas de votación en el sistema electoral de Venezuela. Desde ahí, quiere decir que se iban a meter en el sistema electoral y tienen gente cómplice dentro del Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional y en todas las regiones. La persona que dirigía esto, lo voy a decir, su nombre, Roberto Picón, una persona muy íntima y cercana de Capriles Radonsky. El primer mandatario anunció que ya han entregado 1 millón de tarjetas de la misión Hogares de la Patria y que esperan ir rumbo a los 2 millones. Y hoy estamos llegando al hogar 1 millón de hogares de la patria. 1 millón de hogares. Rumbo a los 2 millones de hogares. 2 millones de hogares protegidos. Hoy entrego la tarjeta 1 millón a esta mujer valenciana, a esta mujer de la patria, Joiliana Landaeta. El jefe de Estado aprobó 84.000 millones de bolívares para incorporar a 200.000 nuevas familias a la misión. Indicó que serán captadas a través del Plan Carnet de la Patria. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó las acusaciones realizadas este domingo por el presidente de la República, quien señaló a dirigentes de la oposición y al movimiento estudiantil como responsables de un movimiento insurreccional en su contra. La MUD negó que quienes protesten en las calles para pedir elecciones universales, libres, directas y secretas estén buscando un golpe de Estado. Para quienes integran la Mesa de la Unidad, las últimas declaraciones del Ejecutivo y los voceros gubernamentales buscan profundizar la confrontación al señalar a la oposición de actuaciones que no obedecen a la realidad, por lo que ratificaron que seguirán en las calles hasta lograr, entre otras cosas, que se establezca un cronograma electoral.
Y en la Plaza Bolívar se realiza la presentación oficial de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Diana Vázquez nos trae la información. Adelante, Diana, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A esta hora vamos a conversar con Iris Varela, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, para que nos dé detalles entonces por qué el día de hoy se están presentando estos candidatos ante la propuesta que hace la oposición de mantenerse en las calles para evitar que se instale este proceso político. Bueno, hoy fuimos convocados aquí a la Plaza Bolívar de Caracas para nuestro abanderamiento. Hay una programación en estos actos de precampaña mientras inicia oficialmente el evento ya macro, que es esa elección de la Asamblea Nacional Constituyente necesaria para garantizar aquí un diálogo. Fueron insistentes y a las pruebas me remito. El pueblo venezolano todo lo sabe, que había una necesidad de diálogo y la oposición lamentablemente lo que hizo fue patear la mesa, levantarse de la misma, desconocer, no tienen un interlocutor válido, no hay un liderazgo dentro de la oposición y además se dejan chantajear. Yo creo que ante esa insensatez y ante ese expediente violento, aquí lo que impera es que se elijan por estas elecciones universales, directas y secretas a los constituyentes, que han de establecer el gran diálogo nacional. Bien, agradecemos entonces a Iris Varela, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, que invitó a los sectores de la oposición a desmarcarse de los que consideró hechos de violencia y también instó a los sectores de la Mesa de la Unidad Democrática para que participen en esta convocatoria, para que no pierdan espacios, tal como sucedió en el año 2005. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, descartó que el sistema de seguridad del ente comicial iba a ser hackeado de cara al proceso electoral constituyente, como denunció el presidente Nicolás Maduro, porque a su juicio el sistema posee enormes capas de seguridad. Díaz detalló que además el sistema es inviolable porque posee comunicación bidireccional con protocolos de reconocimiento que cambian de máquina a máquina. La transmisión de datos solo se produce al final de la votación, cuando se enchufan las máquinas y duran segundos, y habría que hackear cada máquina individualmente. Además, el sistema de totalización está en una sala blindada y aislada de toda comunicación. El ex rector considera que pretender acusar al técnico por excelencia que ha representado a la oposición durante años es una calumnia infame hacia Roberto Picón y su familia, y forma parte de esa escalada de intentar dejar mal intencionalmente a la oposición. Juan Carlos Dugarte, director general del SAIME, pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que renuncie a su cargo. Durante la marcha por el aniversario 196 de la batalla de Carabobo, Dugarte rechazó que el titular de la OEA respalde el petitorio de la Mesa de la Unidad, que a su juicio es inconstitucional. Debe renunciar ya. Venezuela es libre. Venezuela es libre desde hace años. El comandante Hugo Chávez liberó a Venezuela de las ataduras del imperio más grande que ha tenido la historia, el imperio norteamericano. No es que ya nosotros somos libres. Por eso le decimos a Almagro, renuncie ya, no espere. El máximo representante del SAIME aseguró que el pueblo venezolano apoya a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Asamblea Nacional Constituyente. En Colombia, al menos 6 personas murieron y 16 están desaparecidas tras el naufragio de un barco turístico con cerca de 170 personas a bordo en el embalse de Guatapé, el noroeste del país. La tragedia se produjo en la tarde de este domingo cuando el Almirante, una embarcación de 4 pisos, comenzó a balancearse luego de zarpar, hundiéndose a los pocos minutos. El presidente Juan Manuel Santos indicó que 122 personas lograron ser rescatadas con vida y se encuentran bien de salud. Hasta el momento se desconocen las causas del naufragio. Sin embargo, el mandatario descartó que fuera por exceso de pasajeros. En la zona fueron decretados 3 días de duelo. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo determinó hoy que podrá entrar parcialmente en vigor el veto migratorio del presidente Donald Trump, que prohibía la entrada a personas de 6 países de mayoría musulmana. La decisión, que supone una victoria para el presidente estadounidense, surge luego de que el ente aceptara estudiar para principios del próximo mes de octubre la legalidad del decreto. El gobierno de Trump podrá negar la entrada de individuos procedentes de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado su ingreso para asumir puestos laborales. La medida permitiría que entrara en vigor la anulación durante 120 días del programa de refugiados.
En algunas zonas de la capital inició ya el trancazo convocado por el movimiento estudiantil y que acompaña a la Mesa de la Unidad Democrática y la sociedad civil. Manuel Covela se encuentra en vivo y directo desde la entrada de los ilustres de la UCB. Nos informa cómo se desarrolla la protesta. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Milagros, Néstor, amigos. Efectivamente, a las 12 del mediodía debió haber empezado esta manifestación según la convocatoria que ayer hizo pública el movimiento estudiantil y la Mesa de la Unidad Democrática. Pero como pueden ver en nuestras imágenes en vivo, estamos justo en la entrada del clínico de la UCB y aquí todavía no ha iniciado la protesta. Esta actividad está pautada cuyo inicio a las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Habrá que esperar si aquí en la UCB los estudiantes, el momento en el cual inicia la protesta. Ya tenemos información de que en la Universidad Católica Andrés Bello los estudiantes ya están en las calles iniciando la jornada de protesta. Además, están repartiendo volantes a los conductores que pasan por la zona para invitarlos a que se unan a la manifestación. También está previsto que los estudiantes de la Universidad Metropolitana inicien el trancazo en el distribuidor metropolitano de la autopista Francisco Fajardo. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes para ver cómo se desarrolla esta manifestación en este sector para llevarles a ustedes toda la información. Por ahora siguen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Así es. Vamos a estar entonces pendientes de esta información. Bueno, amigos, vamos a la pausa y al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña nuestra compañera periodista Liz Flores, que estará conversando con Milagros Zambrano. Sí, en minutos estaremos conversando con Liz, ganadora del premio de periodismo en el mención especial en televisión. Así es. Venezuela opina. El riesgo fundamental para Venezuela es que se rompa definitivamente el derecho y el Estado. El riesgo fundamental para Venezuela es que eclipse la República. El riesgo fundamental para Venezuela es que vamos a tener, pues probablemente dos constituciones, una írrita y una verdadera. El riesgo fundamental para Venezuela es que vamos a tener una sociedad más dividida. Y si quiere más todavía, el riesgo fundamental para Venezuela, que vamos a tener una constituyente, a lo mejor una nueva constitución y los problemas económicos y sociales agravándose más aún. Entonces, bueno, ciertamente es una situación que no es deseable por el 85% de los venezolanos. Hoy puede un muchacho de 18 años de un liceo ser candidato a la constituyente y puede ganar como constituyente. Es extraordinario. Y posiblemente alguno de esos jóvenes puede ser patinetero, o puede ser un jugador de fútbol, o puede ser cultor. Es decir, la juventud va a tener voz, expresión concreta en la constituyente y va a poder discutir cuál es el sistema de artículos, digamos que van a confeccionar, a conformar lo que será el capítulo de la juventud para hablar del empleo, hablar de la cultura, hablar del deporte, hablar del derecho a la vivienda digna, hablar del derecho a la política en paz. Yo diría que uno de los temas fundamentales es el derecho a soñar, el derecho al futuro que tiene la juventud venezolana. Venezuela opina. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, buenas tardes. Hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña nuestra compañera de Noticiero Venevisión, Liz Flores, quien ha sido la ganadora del Premio Nacional de Periodismo, mención especial televisión. Felicitaciones, Liz. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un honor estar sentada acá en la pantalla de Venevisión en esta entrevista que es uno de los programas más vistos. Y a propósito del Día del Periodista y a propósito de ser merecedora de ese premio, les comentamos que Liz lleva 30 años en Noticiero Venevisión, en el canal. Comenzaste desde muy jovencita, sí, ¿no? Incluso antes de graduarte comenzaste a trabajar. Sí, yo recuerdo, yo estudiaba quinto semestre en la Universidad Central de Venezuela y cada vez que pasaba por Plaza Venezuela yo decía, allá arriba está Venevisión y yo quiero trabajar allá. Y mi sueño se me cumplió porque recuerdo que vine en una oportunidad con una amiga, Fabiola Romero, que era hermana de Pilar Romero, que trabajaba acá. Y pasamos, ella me dice, ahí está el departamento de prensa. Y yo pasé por allí y dije, déjame preguntar a ver si puedo hacer pasantías. Y cuando pasé me dijeron, sí, puedes comenzar mañana a las 8. Y yo no estaba preparada, yo ni sabía redactar.
imagínate tú. Y así comienza y recuerdo clarito esta larga carrera, ¿no? Esta trayectoria ya de 30 años. Sí, así comenzó todo, haciendo pasantías sin saber redactar, porque imagínate, el quinto semestre de la Universidad Central no es mucho la experiencia que uno tiene en cuanto a lo que es el manejo de la noticia. Y la redacción, sobre todo, que cuesta muchísimo. A veces se dice fácil, pero sintetizar no es nada fácil. Ahora, luego de estos 30 años de carrera, de ser reportera de calle, de tener tus programas, ¿en qué se diferencia el periodismo de antes y el periodismo de ahora? Yo digo que hoy día quizás las fuentes de información generan más noticias que antes. Yo estuve cuando comencé como reportera, recuerdo que estaba la crisis financiera y a veces teníamos que hacer un plantón, una guardia de todo el día, incluso hasta la madrugada, para ver si salía algún vocero a dar información sobre la crisis financiera. Esperábamos hasta altas horas y teníamos que esperar todo el día para dar información. Hoy hay un caudal inmenso de información que a veces no me doy abasto para cubrirlo. Y en cuanto en todas las épocas en las que he cubierto el periodismo, siempre han habido crisis. He tenido la obligación, la responsabilidad de estar en diferentes momentos de Venezuela. Hemos vivido varias crisis económicas justo por la caída de los precios del petróleo. Me ha tocado dar cobertura y algo importante es que siempre las crisis tocan fondo y de allí comienza la economía a crecer, a recuperarse. Por eso la expectativa, yo pienso que debe ser hacia que mejoren los precios del petróleo y que la economía nuevamente comience ese rebote que dicen después que toca fondo, que comience a crecer. Lo que sí considero importante es generar expectativas positivas, porque como bien dice el Código de Ética del Periodista, el periodista debe ser nacionalista, debe promover ese mensaje positivo hacia el país. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza de que todos estos conflictos, todos estos problemas, toda esta crisis económica se tiene que superar, pero con la participación de todos los venezolanos. Porque yo pienso, teniendo experiencia tantos años en la fuente económica, el gobierno habla de una guerra económica, la población se queja por falta de desabastecimiento de alimentos, por falta de medicamentos, y lo cierto es que estamos en una crisis que nos lleva a que hoy se refleje que incluso la canasta básica mensual supera ya el 1.400.000 bolívares. ¿Qué opinión crees tú que se han tomado los correctivos, tomando en cuenta esa amplia experiencia, los correctivos en materia económica para salir de esta crisis? Bueno, el gobierno ha tomado el camino del diálogo, se ha estado reuniendo con los empresarios. Como digo, lo que pasa en Venezuela es responsabilidad absoluta de todos los venezolanos, porque es como dicen, ¿quieres cambiar algo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con cambiar algo? Bueno, comienza por ti. ¿Cuál va a ser tu aporte para el país? Porque fácil es criticar, pero difícil es hacer. Entonces, si todos nos metemos en una nube de criticar y criticar, pero ¿qué hago yo como venezolana por mi país? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros como venezolanos por nuestro país? Cultivar los valores, el valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor del amor. El amor debe cultivarse en la sociedad venezolana. Tiene que cultivarse el valor de la convivencia. Es necesario dejar los odios a un lado, es necesario buscar la forma de salir de la crisis de manera constructiva sin destruir el país. Eso es para mí elemental. Yo digo, si existe algún problema por ejemplo, en una comunidad, bueno, yo tengo que participar en la solución del problema, porque incluso es un derecho constitucional, los venezolanos tienen derecho a participar, pero yo digo, esta sociedad donde se van a criar nuestros hijos, nosotros también somos responsables. ¿Cómo nosotros tenemos una mejor sociedad? Si comenzamos desde la crianza de nuestros hijos a fomentar valores básicos, valor de la honestidad,
el valor del trabajo, el valor de la convivencia, del trabajo en equipo, el valor de la paz, respeto, respetar al otro, respetar tus derechos como ciudadana, respetar mis derechos como ciudadano, porque yo digo, generando un caos, generando una anarquía, no se va a llegar a ninguna parte. Yo pienso que siempre la posibilidad, me mencionabas el tema económico, ahorita para que se solucione el problema económico tiene que haber la participación de todos los sectores involucrados, de todos los venezolanos. Sobre todo tiene que generarse mucha conciencia, mucha honestidad. Sí. Vamos a trabajar en función del bien común, no de mi beneficio como ser humano, como independiente. Y de políticas económicas también coherentes que permitan ayudar a salir de esta crisis. Liz, se han registrado, y tú que hablabas ahorita de los derechos, muchas agresiones contra periodistas en los últimos meses, sobre todo con el tema de las manifestaciones. Los periodistas han salido a la calle a realizar su labor y han sido víctimas, han sido agredidos cuando son, bueno, los ojos de las personas para presentarle lo que está sucediendo. Y esto ha pasado en un lado y en otro. Mi opinión sobre esto, mira, lo que decía, fortalecer los valores. ¿Por qué hay ataques hacia los periodistas? Porque se pierde el valor del respeto, porque se pierde el valor de la tolerancia, porque debemos tomar en cuenta como periodistas, y ese debe ser nuestro mensaje. Nosotros no podemos utilizar las redes utilizando el anonimato, que eso está pasando. Hay, por ejemplo, una cuenta que se llama BBB Periodista que escribe en nombre de los periodistas de Venevisión, y esa es una cuenta ilegal porque es una cuenta que utiliza el anonimato y utiliza el prestigio de los periodistas de un medio para insultar, para difamar, para agredir. Es bueno que los periodistas, justamente el Día del Periodista, hagamos una reflexión. Todo ser humano tiene derecho a la reputación, a la buena imagen y al honor. No puede ser que un periodista esté a través de cuentas anónimas, que es un delito que está contemplado en el artículo 58 de la Constitución Nacional y en el artículo número 11 del Código de Ética del Periodista está prohibido el anonimato. Y a través del las personas que agreden a los periodistas no pueden participar. ¿Cuál es tu conflicto? Yo lo que digo es, los periodistas tenemos que promover la paz, tenemos que promover valores de tolerancia, de respeto, y tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y creo que eso lo hemos venido haciendo. Los medios para faltarle el respeto a autoridades. Todo ser humano, llámese diputado, sea verde, rojo, morado, amarillo, todo ser humano se merece respeto por el hecho de existir, por el hecho de la simple existencia, por el hecho, ya después pasamos a otro plano que es el plano humano. Todo ser humano se merece respeto, porque un periodista va a utilizar las redes para estar insultando, para estar generando odio, porque son delitos graves, son delitos internacionales. Pero también hay un grupo importante de periodistas que sale a la calle, que está llevándole a todos los venezolanos el acontecer diario, y yo por supuesto que está trabajando y siendo pues los ojos de todas esas personas en los momentos en los que se tiene que reseñar. Supuesto, los periodistas debemos promover diálogo, entendimiento, respeto mutuo hacia la profesión, hacia todo ser humano. Absolutamente todos los venezolanos se merecen respeto. Yo también hago un llamado a las personas que ven a los periodistas un foco para agredirlos. Eso está mal hecho. El periodista está cumpliendo su función. No tienen por qué involucrarlos en los conflictos, porque el periodista está como para transmitir, es testigo de la información y la transmite muchas veces de manera honesta, apegado al código de ética. La mejor herramienta que tenemos ahorita los periodistas es estar apegados al código de ética, y eso lo hacemos todos los días los periodistas de Venevisión. Sí, respetamos la libertad de expresión de la gente cuando estamos con los micrófonos por toda Caracas, por todos los barrios, por todas partes, dándole la posibilidad a los venezolanos que puedan expresarse de manera libre, sin ningún tipo de interferencia, porque ustedes ven quiénes son los responsables de las noticias que salen en Venevisión. Los periodistas son ellos quienes hacen las preguntas, quienes buscan las noticias. Yo llego con 10 noticias y toda es mi responsabilidad. Yo jerarquizo la noticia, yo utilizando un criterio periodístico y no político, porque también es bueno decirlo, no podemos contaminar las noticias con criterios políticos, sino tenemos que tener un criterio
eminentemente periodístico, y salgo a la calle, busco 10 noticias y 10 noticias son mi responsabilidad y siempre va a imperar mi criterio, y el periodista es responsable de todas las noticias que ustedes ven a través de Noticiero Venevisión. Cada uno de los periodistas que trabajan acá, llámense redactores, llámense reporteros, es responsable de lo que escribe. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, Liz. Felicitaciones por tu premio. A ustedes muchísimas gracias y continúen con Néstor Brito. Amigos, continuamos con las informaciones. Familiares de los Polichacao presos en el SEBIN denunciaron su preocupación por la huelga de hambre iniciada por los uniformados este sábado. Piden la mediación de la Iglesia para su liberación. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Adelante, Euclides, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estos familiares de los 14 funcionarios de Polichacao presos en el SEBIN consignaron un documento al nuncio apostólico Aldo Giordano exigiendo que interceda para constatar no solo el estado de salud de estos uniformados, sino también para exigir su liberación. Veamos. No sabemos en las condiciones que se encuentran nuestros familiares, los que iniciaron huelga de hambre, desconocemos si se les ha suministrado la dieta líquida, que es lo obligatorio para que ellos puedan realizar esta actividad. Vamos a solicitar, por supuesto, que el nuncio nos atienda y que vuelva a interceder con nuestros familiares. Los familiares de los 14 funcionarios de Polichacao también informaron que en los próximos días acudirán a la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir su mediación en este caso. En la Anunciatura Apostólica, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El diputado Enrique Márquez considera que la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro no toma en consideración al pueblo y solo beneficia al jefe de Estado. Esa constituyente, Endrina, no es para el pueblo, no es para el PSUV ni siquiera, no es para el chavismo, ninguno gana. ¿Para quién es esta Asamblea Para Nacional Nicolás Constituyente? Maduro, solo para Nicolás Maduro. Yo reto al chavismo, a que defienda esa constituyente como algo positivo para el pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano no necesita la constituyente, el pueblo necesita que se cumpla la constitución actual y por lo tanto se generen los mecanismos necesarios para la convivencia en paz en nuestro país. Por su parte, Jesús Faría, exministro de Comercio Exterior y actual candidato constituyentista en estos comicios, afirmó que la principal tarea del chavismo es la Asamblea Nacional Constituyente. En estos momentos la Asamblea Nacional Constituyente es la principal tarea del chavismo, de la revolución bolivariana, y además es la principal propuesta para garantizar la estabilidad, la paz y la convivencia. La Asamblea Nacional Constituyente tiene su raíz profundamente en el pensamiento y en la obra del comandante Chávez. Y nosotros vamos a esa Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de seguir profundizando el legado del comandante Chávez. El diputado Márquez afirmó que la estrategia para evitar la Asamblea Nacional Constituyente es la unidad nacional. Por su parte, Faría respondió que el sector opositor en Venezuela está representado por muchos elementos adicionales a la mesa de la unidad. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, instruyó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la creación de unidades ligeras de acción especial para afrontar las nuevas amenazas políticas que a su juicio pudiese atravesar Venezuela. El ministro además instó al fiscal general militar Edgar José Rojas a que agilice los procesos para evitar impunidad ante los constantes ataques que grupos de choque han efectuado contra instalaciones militares. Un cuerpo desmembrado y carbonizado fue hallado la mañana de este lunes dentro de un auto abandonado del sector La Cuchilla de la carretera Petare-Guarenas. Efectivos del 6CPC se encuentran realizando las investigaciones y se presume que el cuerpo sea de un hombre. En otras informaciones, la madrugada de este lunes, en el sector La Cañada de San Martín, la Policía Nacional tuvo un enfrentamiento con delincuentes, dejando un antisocial fallecido y otro herido. Ambos presuntamente integrantes de la banda El Gregory. En el hecho se incautó un artefacto explosivo que había sido lanzado por los antisociales durante el intercambio de disparos, sin lograr detonarlo. También esta mañana 2 antisociales murieron tras perpetrar un robo y enfrentarse con un funcionario del 6CPC. Un arma de fuego fue incautada y el funcionario resultó herido, pero se encuentra estable.
En Pakistán, al menos 153 personas murieron y 120 resultaron heridas durante un accidente al este del país en el que un camión cisterna cargado de gasolina volcó y explotó. Según primeras investigaciones, el incidente se produjo cerca de la localidad de Bahawalpur, en Punjab. Decenas de vecinos de la zona, entre ellos mujeres y niños, se acercaron a recoger el combustible cuando inesperadamente se produjo el estallido. 90% de los heridos se encuentran en estado grave y casi todos tienen quemaduras en más de 50% de su cuerpo. Hasta el momento, la policía no ha realizado ningún arresto. El primer ministro pakistaní Nawaz Sharif anunció una investigación completa sobre las causas del accidente. En Argentina, 15 personas murieron y 21 están hospitalizadas tras un accidente automovilístico en una carretera de la provincia de Mendoza. El suceso se produjo este domingo cuando un autobús que trasladaba a un grupo de niños y adolescentes de un club de danza se volcó a pocos kilómetros de la zona de San Rafael. Entre los lesionados hay 4 de gravedad. Otras 18 personas que resultaron con heridas leves ya han sido dadas de alta. Según autoridades, un posible exceso de velocidad sería la causa del accidente. En Reino Unido, la primera ministra británica Theresa May gobernará en minoría luego de que lograra firmar un acuerdo con la líder del Partido Unionista de Irlanda del Norte, Arlene Foster. May afirmó desde el Parlamento que ningún europeo que ya resida legalmente en la nación deberá irse tras el Brexit. En Inglaterra, 6 policías resultaron heridos en una protesta al este de Londres en rechazo a las recientes muertes de un joven afrodescendiente. Esto tras haber sido presuntamente golpeado cuando se encontraba bajo custodia policial. Durante la manifestación no hubo daños a la propiedad y 4 individuos fueron arrestados. En China, el disidente y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, fue liberado por razones médicas tras ser diagnosticado con cáncer de hígado terminal. Xiaobo, de 61 años, había sido condenado en 2009 a 11 años de prisión por subversión. Esto tras ayudar a redactar un manifiesto que pedía reformas democráticas en el país. Hacemos una nueva pausa. Y en breve, éxito. Nacho ya tiene más de 40 millones de reproducciones en YouTube. Los detalles con Carielis Cuadros. En Estrenos y Estrellas, ya regresamos. José Alcalá necesita con urgencia Keppra o Copodex de 500 o 1000 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-795-1452 o al 0426-383-7134. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Sanz. El español celebró 2 décadas del álbum que lo hizo famoso. El cantante invitó a sus amigos para festejar que el disco más vendido de España, Más, cumplió 20 años. Alejandro reunió a 22 artistas e hicieron un recorrido por 25 canciones ante más de 50.000 personas que estuvieron presentes en el Estadio Vicente Calderón en Madrid. Entre los que subieron al escenario estuvieron Juan Luis Guerra, Juanes, Pablo Alborán, Malú, Manuel Carrasco, Laura Pausini y Miguel Bosé, entre otros. Fue una noche llena de emociones y un espectáculo sin precedentes en la historia musical de ese recinto. Seguimos con Ricky Martin y lo que dijo de su participación en la serie Versace. El boricua contó a un medio estadounidense que está feliz de volver a actuar para Ryan Murphy. Ricky dijo que con su interpretación junto a Edgar Ramírez quiso hablar por todos aquellos que no pueden ser escuchados. Reveló que durante una escena en la playa recordó la época en la que todavía no era pública su tendencia sexual. Asimismo, aseguró que el proyecto representa muchos retos para él, pues fue la primera vez actuando como homosexual y también la primera vez que tuvo una escena íntima. Versace American Crime Story se estrenará a principios de 2018 y tendrá 10 capítulos. La Fundación El Camino a la Felicidad reconoció a nuestra compañera Bárbara Crespo y a Noticiero Venevisión en el marco del Día del Periodista.
por su excelente labor siendo la voz del Camino a la Felicidad, llevando valores a la sociedad venezolana a través de estrenos y estrellas, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales que hacen posible la campaña Actívate por los Valores, para tener una Venezuela próspera y segura. Nosotros, como Fundación El Camino a la Felicidad, los admiramos muchísimo por esa labor titánica que ustedes realizan todos los días y hemos querido de verdad acogerlos y darle una buena validación, un buen reconocimiento. Ahora veamos a Daddy Yankee visitando un hospital de niños. Durante su más reciente visita a España, el cantante fue al Hospital de La Paz en Madrid, donde cantó Despacito junto a una niña enferma de cáncer. El equipo de Daddy Yankee se puso en contacto con la organización Juega Terapia y pidieron la colaboración de ellos para que él pudiera dar su apoyo a los niños enfermos con cáncer. En el encuentro, el reggaetonero bailó y cantó con los pequeños. Pero dámelo esto. La Fundación El Camino a la Felicidad reconoció a nuestra compañera Bárbara Crespo y a Noticiero Venevisión en el marco del Día del Periodista, por su excelente labor siendo la voz de El Camino a la Felicidad, llevando valores a la sociedad. Bien, muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. Recuerden que al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Eduardo Samán, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Estará conversando también con Milagro Zambrano. Ya venimos con la Entrevista Venevisión. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. En Entrevista Venevisión, hoy nos visita Eduardo Samán, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido. Gracias, Milagro. Candidato por Municipio Libertador. Por el Municipio Libertador. Sí. Bueno, vamos a aprovechar y entrar de una vez en materia, porque ¿qué es la Constituyente más allá del eslogan de conseguir la paz que tanto ha dicho el gobierno en estos últimos días? Sí, yo te voy a decir qué es lo que no es la Constituyente. Por ejemplo, la Constituyente no le va a quitar los hijos a nadie, no le va a quitar la casa a nadie, no le va a quitar los carros a nadie. Han hecho una propaganda, la oposición, una propaganda desleal, una propaganda sucia, ¿no? A través de redes sociales con micros, cosas donde dicen que la Constituyente, que lo único que sirve es para perpetuarse en el poder, y eso no es verdad. La Constituyente es una gran oportunidad para llevar temas importantes, por ejemplo el tema de la soberanía farmacéutica, a la discusión, para que entremos en conciencia, para que se dé la discusión desde los estratos más básicos de la población, o sea, no una discusión de cogollos, ¿no? Sino una discusión desde las bases de la sociedad. Para eso es la Constituyente. Con la Constituyente entonces, y hablando de la soberanía farmacéutica, ¿se garantizarían los medicamentos a todos los pacientes que han venido padeciendo de numerosas patologías y que no han conseguido los medicamentos en el mercado? ¿Se podría entonces acabar con el desabastecimiento? Y también se podría alcanzar un poco más el dinero, ya que hoy, lo comentábamos hace rato en las noticias, la canasta básica, y según cifras del Sendas, ya se ubica en 1.400.000 y algo bolívares, cosa que serían como 15 sueldos mínimos para poder llegar a esa canasta básica. Fíjate, la Constituyente no es un comodín, no es que tiene una unidad de compra y entonces va a salir a comprar la Constituyente los medicamentos para ponerlos al servicio. Nada más y nada menos que la Constituyente va a transferir poder al pueblo. ¿Sabes lo que eso significa? Que el poder sea transferido a sus dueños originarios, que es el pueblo, y que personas, estudiantes, personas como yo ya no soy militante del PSUV, yo soy militante del Partido Patria para Todos, el PPT, y hay un buen número de personas que no son del partido de gobierno que tienen una alta posibilidad de llegar a la Constituyente para dar la discusión. Y también la oposición ellos perdieron esa oportunidad, ellos despreciaron esa oportunidad, los dirigentes, pero todavía queda el pueblo opositor que debe incorporarse al tema de la Constituyente, porque en ese momento se transfiere el poder y se da la discusión desde abajo.
Los problemas, los paliativos, o sea, tener medicamentos hay que comprarlos, ¿verdad? La constituyente no va a salir a comprar medicamentos, pero sí puede modificar. Pero con la Asamblea Nacional Constituyente se superarían los problemas que tiene el país. Sí, porque nosotros tenemos problemas estructurales, o sea, problemas que tienen que ver con nuestra industria dependiente, el modelo industrial que fue implementado desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, es un modelo muy dependiente y toda la legislación se ha montado en función de ese modelo industrial dependiente. La constituyente sería la gran oportunidad para resolver los problemas estructurales que tiene Venezuela, que tiene nuestra sociedad, y además como espacio de discusión nos haría crecer en la democracia. O sea, la democracia es la discusión, es el parlamentario, y si ese parlamento se lleva a las bases de la sociedad, nosotros como venezolanos y venezolanas crecemos en nuestra formación democrática. Muchos han dicho que no es necesario una constituyente, sino políticas certeras, políticas económicas, sociales certeras que permitan que el país pueda avanzar y salir de la crisis. ¿No cree usted que con unas buenas políticas económicas, quizás algunos de los problemas que han generado y que han presentado esta crisis pudieran solventarse sin ir a una Asamblea Nacional Constituyente? Sí. Fíjate que lo que necesitamos es que se paren las guarimbas que tienen paralizado el país, que trancan las calles, no dejan que la gente salga a trabajar, no dejan que el país se recupere económicamente. Ya tema del precio del petróleo, bueno, no ha subido lo que se esperaba, pero para que pueda arrancar el arco minero, para que el país pueda salir de la crisis económica, la gente se pueda movilizar y pueda trabajar, porque la única forma de salir de la crisis es trabajando, es a través del trabajo, no hay otra forma. Y esta gente casi van para 3 meses en que no dejan que la gente salga a trabajar, tienen trancadas las calles, han impedido la reactivación económica. Entonces, una de las razones, una de las causas, los causales de la protesta es la situación económica, pero entonces la misma protesta impide la recuperación económica del país. Entonces, ahí hay un doble discurso. ¿Qué parte de las protestas también han sido lo que han manifestado la oposición y las personas de la sociedad civil que han salido a manifestar es en rechazo, entre otros puntos, a la Asamblea Nacional Constituyente? Pero quería preguntarle, porque usted manifestaba de las bondades que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted cree que con una Asamblea Nacional Constituyente que se pueda destacar en lo económico, en lo social, se puede llamar cuando hay un rechazo tal? Dicen algunas encuestas que más del 80% de las personas, otras que más del 70%, rechazan la constituyente. Pero también un gran número de personas manifiesta que no va a asistir a este proceso. Entonces, ¿hasta dónde se puede hacer una constituyente verdadera que pueda solventar todo este tema, tanto económico, social, político en el país? Sí, mira, el tema, nosotros no podemos anticiparnos a lo que sucede porque, imagínense, caeríamos en el tema de la especulación, de lo que puede pasar. La oposición no quiso medirse en la constituyente, es un proceso electoral para seleccionar los constituyentistas. Si la oposición tiene el 80, el 85% de la población, bueno, lo que tenía era que inscribirse y medirse en la constituyente. Hay un cronograma electoral que ha dado el CNE para las elecciones regionales, bueno, que tampoco lo han tomado en cuenta y han mantenido las manifestaciones, porque ese sector de la oposición es un sector de la oposición, el otro está como atado está como entrampado, ¿no? Es un sector de la oposición que no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder por vía electoral y entonces está tomando estas acciones desesperadas, acciones violentas, acciones que la población está rechazando. Así como tú me dices eso, yo te puedo decir que el 85% de la gente rechaza que le tranquen la calle, que los sometan a un terrorismo. El 85% de la población rechaza que se queme una persona viva en una manifestación, que se queme un vehículo, que se queme un autobús, un transporte público. El rechazo está hacia allá. Y el tema internacional, que juega un papel importante en la situación nuestra, pero nosotros no nos podemos desvincular a la geopolítica internacional. Bueno, eso está a favor del gobierno. El gobierno ha ganado
todas las discusiones en los foros internacionales, en la OEA, en la Organización de los Derechos Humanos, las ha ganado todo. O sea que el tema internacional favorece al gobierno. A usted muchas personas lo han llamado como un hombre radical dentro del chavismo y ha ocupado varios cargos. ¿Cuál sería, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, las primeras medidas a tomar antes de tener listo el texto constitucional? Sí, lo bueno de la Asamblea Nacional, más que la reforma constitucional, es que al transferirse el poder al pueblo, se pueden empezar a tomar medidas en lo económico que es importante. El tema de los medicamentos, o sea, yo me postulé precisamente para llevar el tema de los medicamentos a la discusión, a la Constitución. Primero para dejar bases, para reformar toda la legislación farmacéutica que tenemos, que no nos está favoreciendo. Y segundo, para tomar medidas en relación a dictar órdenes al Ejecutivo, porque una vez que se instala la Asamblea Nacional Constituyente, esta puede dictarle órdenes, inclusive al Ejecutivo, para tomar medidas en relación al precio de las cosas, la inflación. Nosotros tuvimos una acción destacada en el INDEPAVIS, es una institución que recibió el reconocimiento del pueblo y creemos que podemos dar aportes en relación a lo que es el control de la especulación y de la inflación, por lo menos en la parte, ese componente de la inflación. También sobre el tema de los derechos humanos, es importante que una persona sepa que el medicamento, qué se está poniendo, cuáles son los efectos secundarios, si uno quiere o no vacunar un hijo, es un derecho que depende de la persona, que no pueden obligar a un ser humano a vacunarse cuando no quiere vacunarse. Por ejemplo, el tema de la vacunación, que ahorita están muy cuestionadas las vacunas en relación a los efectos secundarios que tienen. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle ya antes de despedir la entrevista, ¿presentará el presidente Maduro un proyecto de constitución como lo hizo el presidente Chávez en 1999? Bueno, se va a tomar la Constitución del 99 como base y la Asamblea Nacional Constituyente es parte de su trabajo hacer las reformas. Es importante notar que esto no es una constituyente donde solo están participando el partido de gobierno. Aquí hay otros partidos, está el Partido Comunista, está el Partido Patria para Todos, que también acaba de validar sus firmas, ya es una organización, podemos decir que es una organización que tiene carácter nacional porque pasó la validación que exige el Consejo Nacional Electoral este fin de semana que se hizo. Entonces, ahí no todos los que estamos participando somos gobierneros, ahí hay gente que tiene una posición, bueno, que a veces es incómoda, pero que estamos ahí y que esto no va a ser como pretende, como dice la oposición, que van a ser títeres del gobierno, quienes vamos a estar en la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Nosotros retornamos con Néstor. Muchísimas gracias, Milagros. Bien, y antes de finalizar con la presente emisión, tenemos más información. En la avenida Los Ilustres, en la entrada de la UCB, continúa el denominado trancazo convocado por los estudiantes y la mesa de la unidad. Vamos a establecer un contacto con Manuel Covela. Él se encuentra allí en vivo y nos informa. Adelante, Manuel, te escuchamos. Así es, Néstor, efectivamente continúa aquí la protesta denominada trancazo que convocó el movimiento estudiantil y le mostramos en este momento cuál es la situación justo en lo que es la entrada del clínico a la Universidad Central de Venezuela. Pueden ver a este grupo de jóvenes que están cumpliendo la directriz del trancazo que desde ayer convocó la dirigencia estudiantil en compañía de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros más temprano conversamos con Rafaela Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, y esto fue lo que nos dijo. Seguiremos en las calles, atentos a las próximas convocatorias, que esta lucha podrá durar 80 días, podrá durar 100 días, podrá durar meses, pero seguiremos en la calle, honrando a los que han asesinado, honrando a los que hoy están detenidos y honrando a los muchísimos venezolanos que han tenido que irse del país buscando una mejor calidad de vida.
Bien, eran parte de las palabras de Rafaela Requesens, pero nosotros les mostramos otra perspectiva de la protesta que se está desarrollando en esta zona de la ciudad. Lo que les mostramos ahora es la vía que comunica la Avenida Los Ilustres con Los Chaguaramos, y en este momento Rafaela Requesens se está acercando a hablar con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que está en esa parte alta de Los Chaguaramos. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que aquí ocurre. Vamos a ver si esa negociación que está iniciando en este momento Rafaela Requesens con los efectivos policiales, cuál es el resultado de ella, y nosotros vamos a estar aquí para llevarles a todos ustedes la información. Continúen por ahora con más en el estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, y de esta manera despedimos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.